Hola, hoy vamos a dar un vistazo histórico de la asignatura de Educación Religiosa, que tiene su origen legal a partir de la Ley 21 del 10 de noviembre de 1940, cuando se denominaba Enseñanza de la Religión. Para eso, vamos a recorrer brevemente los periodos que tuvimos que pasar para llegar hasta acá. En Costa Rica, desde hace aproximadamente 10.000 años antes de la era cristiana, se presentaron los primeros fenómenos religiosos. La región del Pacífico Norte, por influencia mesoamericana, donde existían sacerdotes con oficios religiosos y funerarios, región de influencia suramericana, en la que se menciona en la organización social la figura del chamán y la presencia del cibú, dios principal en las creencias religiosas propias de su cosmovisión, que se transmitían de generación en generación. Desde entonces se evidencia como antecedente religioso propio de la cultura. En medio de la violencia cultural experimentada por los pueblos autóctonos, sobresalieron actitudes de algunos misioneros que protegían a los aborígenes en contraste con las actitudes violentas de otros conquistadores. Además, para comunicarse con los habitantes originales, varios misioneros estudiaron la lengua con el fin de transmitir la doctrina como conjunto de creencias de la Iglesia Católica. Así se inician procesos educativos por parte de la Iglesia para instruir en fe cristiana. En 1853 se inaugura la primera universidad de Costa Rica, llamada Universidad Pontificia de Santo Tomás. Y debemos reconocer que en este tiempo juega un papel súper importante el obispo Monseñor Anselmo Llorente Lafuente, en favor de la educación costarricense. En el país se empieza a dar un intercambio comercial con otros países, como Inglaterra, de donde procede William Lacher, en el año 1844. Así, empieza la llegada a Costa Rica de personas que profesan otros credos cristianos. Por eso es que en 1864 se establece la primera iglesia episcopal. También llegaron a nuestro país congregaciones religiosas y estas crearon los primeros colegios católicos, entre ellos los jesuitas de 1876 y las Hermanas de Sion en 1879, solicitadas por el presidente Tomás Guardia. Entre los años 1880 y 1940, empezó en Costa Rica un periodo liberal donde se desarrolló un sentimiento anticlerical, mejor dicho, contra la Iglesia Católica. Como consecuencia de este periodo, se clausuró la Universidad Santo Tomás, se expulsó al obispo Bernardo Thiel y se expulsaron a los padres jesuitas y particularmente se eliminó la enseñanza religiosa en los centros educativos. De igual forma, llegaron a Costa Rica las poblaciones afrodescendientes y asiáticas, que con sus aportes culturales, económicos, religiosos, su cosmovisión y muchos otros más han enriquecido la idiosincrasia costarricense. En las primeras décadas del siglo XX, mientras se discutía volver a establecer la enseñanza religiosa, llegan a nuestro país distintos grupos musulmanes y judíos, que enriquecen con sus culturas la sociedad costarricense. Es así que en 1940, en medio de la reforma social liderada por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, por el líder del Partido Vanguardia Popular, Manuel Mora, y el arzobispo Víctor Manuel Sanabria, se establece para todas las personas la enseñanza de la religión, respetando la libertad de pensamiento para enriquecer la formación integral del estudiantado costarricense. Con la firma de la Ley 21 del 10 de noviembre de 1940, se reconoce el derecho de la persona a la educación y a la vivencia religiosa, respetando la opción de no recibir dicha asignatura. Por una actitud visionaria de Monseñor Víctor Manuel Sanabria, la ley no menciona explícitamente que dicha asignatura sea específica para la población católica, sino para todas las personas de buena voluntad que así lo deseen. Ante la eventualidad de la nueva asignatura, el Estado solicita la colaboración de la Iglesia Católica con el aporte de los programas de estudio. Dichos programas fueron los mismos utilizados en la catequesis parroquial de la Iglesia. Además, se crea en 1941 la Jefatura Técnica de Religión y se inicia a impartir la asignatura en todos los centros educativos del país.
Por las mismas razones, las primeras personas docentes de educación religiosa en primaria fueron catequistas formados en el Instituto Pedagógico de Religión. Y para secundaria, se solicitó la colaboración de algunos sacerdotes católicos. De ahí que hay que agradecer a la Iglesia Católica el apoyo que brindó en sus orígenes a la educación religiosa. La Ley 181, conocida como el Código de Educación, determina que cada grado o sección de las escuelas sin excepción recibirán 2 horas lectivas semanales de la enseñanza de la religión y además recuerda la opción de no recibir la asignatura previo a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Con el gobierno de la Segunda República se creó la Asesoría Técnica de Religión como órgano administrativo de dicha asignatura. En 1957 se establece la Ley 2160, conocida como Ley Fundamental de Educación, donde se expresan los fines de la educación costarricense, resaltando la formación plena, conservar y ampliar la herencia cultural y fomentar los valores éticos, estéticos y religiosos. Por lo tanto, la educación religiosa enriquece la formación integral con los valores universales y los principios cristianos dentro de una sana convivencia democrática. En la década de los 60, con las transformaciones sociales y culturales, la enseñanza de la religión evoluciona a educación religiosa, tal como plantea la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el Pacto de San José, en 1969, donde se menciona el derecho a recibir educación religiosa. Por lo antes expuesto, para clarificar la diferencia de la enseñanza de la religión, los programas de estudio se denominan como educación religiosa, enfatizando la relación de la fe con la cultura y las creencias con las ciencias. Por eso, a partir de 1975, con el Decreto Ejecutivo 5690-E, firmado por el presidente Daniel Oduber y el ministro de Educación Fernando Bolio, se oficializa el cambio de nombre de la asignatura como educación religiosa. Durante esta gestión participa Monseñor Antonio Troyo como jefe de asesoría de educación religiosa. Finalmente, con el decreto ejecutivo número 1359-E del presidente licenciado Rodrigo Alberto Carazo Odio y la ministra de Educación, la licenciada María Eugenia Dengo Obregón, se establecen las funciones del Departamento de Educación Religiosa como ente del Ministerio de Educación Pública para el desarrollo curricular de dicha asignatura. Cabe resaltar que en los últimos años de la educación religiosa, en medio de tensiones y de crisis, se ha enriquecido la asignatura con la colaboración ecuménica, por ejemplo, con las Sociedades Bíblicas Unidas y el proyecto Jesús para los Niños. Además, dentro de las capacitaciones y acciones del Departamento de Educación Religiosa, se han promovido encuentros interculturales entre el cristianismo y la espiritualidad de los pueblos originarios. También se han realizado encuentros con comunidades no cristianas, como el judaísmo y el islamismo, para fomentar la sana convivencia y el diálogo interreligioso e intercultural. Recordemos que la educación religiosa durante 80 años, y esperamos muchos más, pretende la sana convivencia en una cultura de paz, respetando la identidad religiosa en el marco de la diversidad cultural, como parte de la nueva ciudadanía mundial, la civilización del amor. Nuestro país necesita que las nuevas generaciones desarrollen habilidades sociales y trascendentes que les llenen de esperanza, de fe, de alegría y de amor en un mundo mejor.